Mi nombre es Jorge Hilbert y me he dedicado toda la vida a temas relacionados con la energía, con la eficiencia energética, con la mecanización agrícola y en los últimos años específicamente con todo lo que es biocombustible, bioenergía y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y una visión sistémica de la producción, teniendo en cuenta, bueno, mi formación agronómica en cuanto a que siempre vemos los sistemas y cómo eficientizar la producción de biomasa y su conversión sin alterar el medio ambiente. Entonces vamos a entrar ahora específicamente en qué entendemos y qué módulos intervienen en el biogás hecho correctamente como una propuesta para un desarrollo sustentable del mismo a nivel agropecuario. Esta diapositiva resume un poco los distintos componentes y los distintos impactos que tienen esos componentes de llamado biogás hecho correctamente o biogas done right o biogás fatto bene, como dicen los italianos, ¿no? Primero tenemos el tema de la cobertura continua del suelo, que vamos a ver cuál es el planteo, donde ahí tenemos incidencia de esa cobertura sobre la calidad del agua, sobre la reducción de la erosión, sobre el aumento de la productividad, la reducción de los gases de efecto invernadero. Por otro lado, el incremento de la materia orgánica a través de un uso inteligente de los efluentes y su aplicación en el suelo, lo cual redunda en una reducción en la pérdida de nutrientes sustanciales, un mejor aprovechamiento del agua, un incremento de la fertilidad y también una reducción en las huellas de carbono. Por otro lado, la valorización de estos residuos, ¿no? Como esos residuos que podríamos denominar como un diamante en bruto, tal cual sale de una planta de biodigestión, como por un procesamiento podemos lograr otros productos que escalen en esa pirámide que les mostraba al principio, ¿no? Aumentando valor y reduciendo volumen. Y finalmente la parte de estabilidad económica, ¿no? Como esta diversidad de productos que vamos generando, una diversidad de servicios a lo largo del año, primero nos estabiliza la entrada de la producción agropecuaria a lo largo del año y lo incrementa sustancialmente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los casos prácticos que les voy a mostrar. Acá estamos viendo un poco cómo se vería este concepto alrededor de una planta de digestión anaeróbica, cómo se convertiría en una verdadera biorefinería con diferentes productos, desde un escalamiento de los componentes energéticos, como del biogás ir a biometano, como de obtención de fertilizantes químicos y orgánicos, por supuesto la producción de energía, tanto térmica como eléctrica, etcétera, lo vamos a ir viendo a lo largo de los casos prácticos que les voy a mostrar. Ahí vemos un poco el concepto de biogás hecho correctamente, donde hay un aprovechamiento integral de lo que son diferentes tipos de residuos, lo que es la incorporación del doble cultivo, el cultivo de cobertura, incrementando la cantidad de días en el año que estamos haciendo fotosíntesis y por ende estamos generando biomasa, y por otro lado el escalamiento y la profesionalización de todos los productos que se pueden llegar a obtener a partir del tratamiento de la materia orgánica en estas verdaderas biorefinerías. Esto para verlo gráficamente, lo que significa la cobertura e integración de cultivos a lo largo del año, ¿no? Como decía antes, incrementando la cantidad de días que estamos haciendo fotosíntesis y no teniendo apagado el terreno o el campo,
usando agroquímicos para que no crezca nada sobre él durante varios meses al año. Ahí vemos maíz de verano, más triticale en invierno, como un ejemplo. Este es un estudio que hizo Ecofis, que es una de las consultoras más importantes europeas, que evaluó estos sistemas a lo largo de 5 o 6 años, en el caso italiano, para ver si se cumplían diferentes premisas, ¿no es cierto?, o beneficios que enumeramos en las primeras diapositivas, ¿no? Como un bajo riesgo del cambio del uso del suelo, un incremento de la productividad, una reducción en los gases de efecto invernadero, el impacto que tiene la incorporación de los cultivos secuenciales, ¿no? Y el escalamiento de la producción. Ya comenzando a ver los resultados, vemos cómo medido en unidades forrajeras, que lo podríamos traducir en unidades de biomasa seca, bruta, producida por año, cómo la incorporación de estos cultivos secuenciales o de cobertura incrementan sustancialmente la producción de biomasa en el año. En cuanto a calidad del suelo, fundamentalmente se ha constatado un incremento de la actividad biológica, una minimización de la compactación, un sustancial incremento en el carbono orgánico y nutrientes en los suelos. Bueno, esto es un caso argentino, ¿no? Como estamos viendo el incremento en los picos y en cada vez las napas freáticas más cercanas. Este es el caso de Marco Juárez como ejemplo. Y cómo podemos, el desafío es usar esa agua excedente en la producción de biomasa como ejemplo. O sea que los cultivos para biomasa de cobertura pueden ser una solución a este problema y el desafío es cómo aprovecharlos y darles un valor económico que potencie su desarrollo y su uso en todo el país. Estamos viendo cómo se profesionaliza y se incorpora tecnología, conocimiento en la aplicación de los fertilizantes orgánicos que se obtienen a partir de la degradación de la materia orgánica en los digestores anaeróbicos. O sea, no es esparcir el efluente en superficie, lo cual redunda en un incremento sustancial en las emisiones de óxido nitroso y por ende pérdida de nitrógeno a la atmósfera, cómo lograr la incorporación de ese efluente al suelo sin producir esas pérdidas y maximizando los beneficios para el suelo. Fundamentalmente, del lado de aumento de emisiones tenemos lo que proviene de las labores, del transporte, de la transformación energética y de almacenamiento. Por el lado de la reducción de emisiones, fundamentalmente viene por el almacenamiento de residuos y efluentes, por el menor requerimiento de fertilizantes, o sea, sería como se denomina en análisis de ciclo de vida, un análisis consecuencial, y el secuestro de carbono en el suelo. El biometano como nueva oportunidad, ¿no? Se está hablando en todo el mundo de este tema del biometano, que es, en lugar de hacer nada más que una transformación a electricidad, hacer un post-tratamiento del biogás para convertirlo en casi metano puro e inyectarlo y usarlo como cualquier uso que tiene el metano convencional en el mundo. Estamos viendo cómo a nivel europeo, esto para el caso francés, cómo se está viendo para el 2030 y el 2050, ustedes ven cómo el biometano procedente de digestión anaeróbica se va incrementando y cómo la parte del anillo, que es el gas natural fósil, se va reduciendo, ¿no? Es como una visión hacia dónde iría
el reemplazo y la producción, para lo cual, bueno, se requiere una inversión muy grande y una transformación muy grande de biomasa para obtener todo ese biometano, que en este caso sería renovable porque sería producido durante el mismo año a través de la fotosíntesis de las plantas. Ahí estamos viendo el futuro del biometano, ¿no es cierto? Cómo comparativamente con otro tipo de biocombustibles, por una misma cantidad de superficie afectada, el biometano nos daría, esto acá ejemplificado por la cantidad de kilómetros recorridos por un auto, ¿no? Sería una de las alternativas más positivas para el uso de la biomasa en su conversión en energía. Acá es muy interesante porque estamos viendo la enorme ventaja que tiene la inyección de biometano en las redes de distribución. Ustedes ven ahí las oscilaciones de demanda en gigawatts de una red de gas natural y lo que es una variación en una red eléctrica. Ahí están viendo, bueno, cómo las variaciones de gas son muchísimo más grandes, lo cual implica que la infraestructura de uso de gas tiene una capacidad de amortiguación y de almacenamiento enorme que puede ser aprovechada para la inyección de este biometano y el uso de este biometano en una red a nivel nacional grande, como puede ser la que tiene Argentina para el gas natural fósil. Estamos viendo ahí diferentes plantas, una planta de purificación a nivel europeo y a la derecha las plantas que vi la semana pasada en operación en diferentes biodigestores en el estado de Paraná, en Brasil. O sea, lo que hacen estos sistemas es bajar eliminar el dióxido de carbono, el sulfídrico y obtener un gas que tiene más del 90% de metano para que sea factible inyectarlo en las redes de distribución. Otra alternativa, New Holland está desarrollando, ya tiene el primer pre-prototipo de tractor alimentado a metano, lo cual cerraría el círculo de utilización de ese biometano a nivel de campo. Bueno, para culminar, lo que podemos decir respecto de esta plataforma de biogás hecho correctamente, abre una nueva oportunidad, ¿no? A toda esta tecnología, ¿no? Y tiene una importancia estratégica para Argentina, tanto desde el punto de vista económico, energético como ambiental, dado todas estas problemáticas iniciales que planteamos para el sector agropecuario y cómo estas pueden ser abordadas por esta tecnología. Nada más, gracias.